Y dice la palabra del Señor: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y hay algo importante en esta mañana que confronta nuestra vida, amado hermano. Y no porque no estemos en ese tiempo de la antigüedad, porque estamos en pleno siglo XXI, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. No significa que esta enseñanza no sea para la iglesia. Y hay una confrontación muy directa para ti y para mí en este día con estas preguntas que deben de calar hoy a cada uno de nosotros, y debemos repetírnoslas, debemos hacerlas como que es un conversatorio que hoy tengo con el Señor, y el Señor me está diciendo claramente a mí a través de estas preguntas que debo de reflexionar en el comportamiento de mi vida. Vamos a traer el día de hoy la temática que dice: la obediencia lleva a la iglesia a vivir de manera irreprensible. Y lo hacemos siempre buscando el conjunto o la unidad plural llamada iglesia, porque el tema para nosotros en este año es una iglesia que se edifica en amor. El crecimiento no puede ser a través solo de ciertas partes del cuerpo o de ciertos órganos, como lo escuchábamos en la enseñanza este día sábado de ayuno, porque sería algo que no estaría correcto. No puede crecer un órgano más que el otro. Todo tiene que tener una sinergia, todo guarda unidad, unicidad, guarda un propósito colectivo para poder al final del día actuar como iglesia. Por eso hablamos de la obediencia lleva a la iglesia a vivir de manera irreprensible. Vamos entonces a empezar el día de hoy hablando respecto a este tema que tiene que ver con la obediencia. Hoy hemos sido testigos de un acto de obediencia. La obediencia en el cristiano está relacionada de manera directa en el día a día, en el quehacer, en el pensar, en el actuar, en el hablar. En todo lo que hacemos, la obediencia debe de estar presente. Y el cristiano debe de distinguirse de otras personas o diferenciarse de otras personas por la obediencia al vivo y eterno Dios soberano. Durante los días de Moisés, Dios estableció leyes específicas para los sacrificios. Desde el tiempo de Moisés, el Señor le gusta el orden. El Señor, desde Génesis, usted puede ver que cuando todo estaba desordenado, el Señor puso orden. Puso cada cosa en su lugar, cada día lo hizo de una manera distinta, en un plan perfecto. Al final del día usted y yo tenemos una lección: Dios es Dios de orden. Por lo tanto, la vida de los hijos de Dios tiene que ser como la del Padre, de orden. Y por eso Dios evidencia a través de la historia que a Él le gustan las cosas ponerlas en su lugar. En otras palabras, el punto sobre la I. Y desde el tiempo de Moisés, Dios estableció las leyes específicamente para diferenciar cada acto que tenía que hacer el pueblo, en este caso para los sacrificios. Dios pidió sacrificios de animales para enseñar a la gente la seriedad del pecado y para preparar el camino de Jesús. Había una lección importante a través de los sacrificios de animales y lo que se iba a venir posteriormente, lo que se había prometido al pueblo de Israel: un Mesías, el ungido, el Rey, a Jesucristo. Y Dios enseñó que cuando el sacrificio tenía que ser ofrecido, debía de ser puro y sin mancha. Puro y sin mancha, amado hermano. Esas leyes que Dios estableció era para decirle al hombre: a mí me gustan las cosas así. Dios siempre es el que tiene la soberanía y es lo que Él dice: las cosas se hacen a mi manera, no se hacen a la tuya. Normalmente al ser humano le cuesta hacer las cosas a la manera de Dios, porque tiene en su naturaleza adámica y heredada desde el tiempo de Adán la resistencia, la rebeldía, ser propenso para desobedecer a Dios. Por eso el Señor dijo: por si acaso se les vaya a olvidar, yo voy a establecer claramente cuáles son
las características de lo que ustedes me van a ofrecer. No quiero que lo hagan a su manera, quiero que lo hagan a mi manera. Y voy a referenciar lo que dice Levítico 1:3, que dice lo siguiente: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Ahí estaba claro cómo tenía que ser la ofrenda, sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El Señor dijo bien claro: tu sacrificio tiene que ser sin mancha, tiene que ser perfecto. No quiero imperfecciones, no quiero sobras, no quiero cosas mal hechas. Si me vas a dar algo a mí, me lo vas a dar bien, como yo quiero. Alrededor de 900 años después de que la ley del sacrificio había sido dada a Moisés, Dios usó a un hombre santo. Dios utilizó a un profeta, utilizó la garganta de este hombre llamado Malaquías para llevar el mensaje al pueblo. Y Dios utiliza a este hombre para llamar a la gente de nuevo a un verdadero corazón de adoración. ¿Cuántos siglos habían pasado aproximadamente desde que se había dado esta ley? 9 siglos. Y parece que al hombre se le fue olvidando, parece que es común que venimos a Cristo, estamos en ese primer amor, hacemos todas las cosas con devoción, con la perfección que el Señor demanda, con todo lo que el Señor requiere de nuestras vidas, y con el pasar del tiempo nos vamos acostumbrando o amoldeando, y muchas veces vamos perdiendo el norte. Y parece que esto le ocurrió al pueblo en esa época, porque el llamado que hace Malaquías es nuevamente decirle a la gente: vengan a un verdadero tiempo de adoración, preparen su corazón, que no sea como lo han venido haciendo siglos atrás. Desde el tiempo de Moisés, la gente de Israel, por muchos altos y bajos en su adoración y por lo que estaban viviendo en un espiral y descendente caída espiritual, perdió el norte. Y Dios por eso levanta nuevamente un hombre y invita al pueblo a regresar a aquellos primeros días en los cuales se ofrecía la adoración al Señor sin mancha, sin defecto, sin imperfecciones. Los sacerdotes se habían vuelto bien casuales, o sea, light. Imagínense esa relación con la iglesia en estos tiempos, ¿no? O sea, lo que estaba ocurriendo es que los sacerdotes se habían vuelto bien casuales con los sacrificios y fueron perdiendo todo el sentido de reverencia al ofrecer a Dios lo mejor. Comenzaron a cesar de ofrecer a Dios lo mejor. Pero usted puede decir: o sea que los pastores están fallando. Y usted puede relacionar al sacerdote con el pastor. Normalmente caemos en ese error de pensar: o sea que los pastores están siendo bien light. ¿No será acaso que los sacerdotes en general están siendo bien light? ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes de Dios? Gloria a Dios. ¿Acaso usted quiere evadir la responsabilidad? Pues déjame decirte que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice Apocalipsis 1:6. Él nos hizo sacerdotes y reyes para Dios. Entonces todo aquel que está en Cristo Jesús es un sacerdote. ¿Será acaso que estamos cayendo hoy por hoy en no darle a Dios lo mejor de lo mejor y estamos dando las imperfecciones? ¿Será acaso que Dios en estos tiempos tiene que levantar nuevamente a Malaquías y decirle a la iglesia: iglesia, haz un alto en tu adoración porque no es la correcta para Dios? Muchas veces, incluso aquí, cuando estamos adorando a Dios, muchos están pensando en otra cosa. Es que Barcelona empató ayer. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que mi equipo no haya ganado? ¿O cómo voy en este día a preparar los alimentos? La adoración es todo lo que hacemos para Dios. Es cierto, la adoración es más que cántico. La adoración es mi vida delante de Dios. Pero si la muestra de la adoración significa el cántico que hago congregacionalmente, y eso no lo puedo hacer bien, imagínense el resto de la vida, en el diario vivir, durante los días de la semana, durante los meses del año. ¿Será acaso que la iglesia hoy necesita hacer un alto y mirar de repente la lección que también el Señor le estaba dando al pueblo de Israel cuando levantó a Malaquías y lo confronta con su estilo de vida? Por eso pudiéramos decir, amados hermanos,
que la adoración va más allá, y el ejemplo que nos dejan los sacrificios animales es el camino que se preparaba para el sacrificio que Jesús iba a hacer. Con el sacrificio de Jesús, la necesidad de sacrificios de animales terminó. Gloria a Dios por eso. Si no, imagínense cada año teniendo que buscar ese animal perfecto y presentarlo, y buscar a un sacerdote para que lo lleve, si hubiésemos seguido en la antigüedad. Pero gloria a Dios, llegó el tiempo de la gracia, y la iglesia tiene que aprovecharlo. Hebreos 9:12, y como referencia sigo dándolo en esta mañana, cuando vemos lo que dice la palabra de Dios respecto al sacrificio de Jesús: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, para que le quede bien a todos aquellos que no comprenden que Jesús hizo un sacrificio una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No necesitamos más sacrificios animales, no necesitamos más sacrificios de hombre para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús lo deja claramente establecido. Pero a través de la fe en Jesús, nuestros pecados quedaron completamente perdonados. Y más adelante, Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dígale gloria a Dios. Amado hermano, ahí dice claramente: la ofrenda que hizo Jesús nos hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? ¿A quién hizo perfecto para siempre? Si usted tiene a Jesús, póngase en esa lista. Si usted no tiene a Jesús, está bien, usted es honesto, no tiene por qué decir amén, ni tiene por qué decir nada. Pero los que tenemos a Jesús sí podemos decir gloria a Dios por esta bendición. No lo merecíamos, pero Dios le plació en su infinita gracia, por medio de Jesús, darnos de esta hermosa oportunidad de ser llamados santos. La fe en el sacrificio de Jesús se ha vuelto nuestro sacrificio final para el perdón de los pecados, y hemos sido perfeccionados por su sangre. Esa sangre preciosa, esos tiempos de estudio bíblico que estamos teniendo para poder comprender la sangre de Jesús, su impacto, su significado bíblicamente hablando. Podemos decir con claridad, amados hermanos, en este día, que Dios es tan maravilloso con nosotros, que todo lo articula para que su pueblo se alimente bien, para que tenga buenas defensas, para que presente defensa de su fe ante todo aquello que hoy se levanta en contra de Dios. Cada uno de nosotros que ha experimentado la misericordia y la gracia de Dios, estamos ahora, precisamente en estos momentos, con una urgencia. Y esa urgencia es que presentemos delante de Dios ahora lo que dice la palabra: vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya no estamos llamados a presentar sacrificios animales. Ya no estamos llamados a presentar para adorar a Dios como en la antigüedad se lo hacía. Ahora el Señor habla a través de Romanos 12:1 que nuestros cuerpos, o sea nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, se presente de manera diaria delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable al Padre. Y ofrecemos este sacrificio no ni para ganar, ni tampoco para mantener nuestra salvación. No hacemos eso, porque la salvación es de Cristo hacia nosotros, y es por gracia. Pero sí ofrecemos este sacrificio, porque el mismo versículo dice: porque es tu culto, es vuestro culto racional. Racionalmente lo presentamos, no por dogmas, sino por un estilo de vida coherente delante del Señor en la relación. Y un verdadero entendimiento de la gracia de Dios al concedernos la vida eterna debe de impulsarnos a una vida de gratitud, agradecer a Dios y santamente presentarnos delante de Él en adoración. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, nos ha hecho lo que somos, nos ha dado todo lo que tenemos. El Señor obra de una manera perfecta, guiándonos a cada uno de nosotros a lo que vamos a llegar a ser. Vamos a llegar un día a la estatura del varón perfecto. Y por eso tú y yo debemos adorar a Dios. ¿Cuántos hacen este compromiso en la introducción de adorar a Dios y servirle cada día con lo mejor que tenemos? ¿Usted puede decirlo en este día? ¿Hacemos ese compromiso de adorar y servir al Señor cada día con lo mejor que tenemos? No como ese pueblo desobediente, sino como una iglesia obediente. Usted y yo estamos llamados, amados hermanos, a presentarnos diariamente en nuestras vidas delante de Él,
pero un sacrificio sin mancha. Recuerde que usted está revestido en Cristo Jesús y es lo que significa el bautismo. Lo veíamos hace un momento, lo decimos también a través de la palabra. Quiere decir que nuestro vestido que ahora tenemos encima, el que Jesús nos pone, nos quitó los harapos y nos puso una nueva vestidura, debemos de mantenerla limpia, sin mancha, es decir, vidas irreprensibles. Este es un término muy fuerte, es un término tal vez muy duro de poder cargar su responsabilidad sobre nuestros hombros, porque estamos en este mundo y a veces nosotros nos escudamos, es que estamos en proceso. Tienen 30 años en el Evangelio y siguen en un proceso. Dice, no me juzgues porque sigo en proceso. ¿Proceso de qué, pues? Proceso de ir al infierno si no recibes a Jesús. Eso es lo que va a pasar, es el único proceso vivo que puede haber. Porque si estamos en Cristo Jesús, nuestros actos y nuestro proceder es distinto. Y no podemos seguir escudándonos en un engaño que tergiversa la palabra de Dios. Sí es un proceso y nadie lo discute. Pero mientras el proceso se va dando, la palabra de Dios dice que tenemos que evidenciar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso todo aquello, amado hermano, que hemos mencionado, nos permite ver 3 aspectos relevantes en esta mañana. Lo cual nos va a llevar a comprender de una mejor manera la importancia de trabajar cada día. Amado hermano, no es que es feriado, yo me puedo dar una cana al aire. No, todos los días del año, de su vida, tenemos que prepararnos para ese gran día que Cristo viene pronto por su iglesia. Y no me cansaré, así me tilden de lo que me tilden, amado hermano, porque ya muchos por ahí, ya dice este pastor es fanático. No me importa. ¿Y sabes por qué? Porque si Pablo hace 2000 años lo decía, ¿quién soy yo hoy para no decirlo? Jesús viene pronto por su iglesia y nos vamos a preparar para ello. Y nos estamos preparando para ello. Y por eso tenemos hoy la responsabilidad de saber que la obediencia a la cual Dios nos llama nos permite experimentar que como iglesia podemos vivir de manera irreprensible. Veamos este primer aspecto, la convicción. La convicción. Vamos a ver lo que dice la RAE, la Real Academia Española, sobre este término. Y lo define como sinónimo de convencimiento. Estado mental al que llega una persona cuando ha sido persuadida con razones claras e irrefutables de que debe de tomar una decisión o realizar una acción. Así está definido por un diccionario que está al alcance de todos nosotros. Es decir, si tomamos este primer párrafo donde nos da el concepto la RAE, estar convencido de que lo que estamos haciendo es lo mejor, a menos que razones mayores lo obliguen o nos obliguen a cambiar la idea. Yo estoy convencido que seguir a Cristo Jesús es lo mejor en mi vida. ¿O usted no lo cree así? ¿Usted tiene ese convencimiento pleno o está dudando? ¿O usted cree, no, por gusto me hice cristiano, mira ahora todo lo que he perdido? ¿Qué ha perdido? Ha perdido las obras del mundo, pero usted ha ganado la vida eterna. Y si nosotros estamos plenamente convencidos que lo mejor es seguir a Cristo, amado hermano, que nada ni nadie mueva esa base de tu fe en Cristo Jesús. Y es de gran importancia que este concepto esté bien claro para cualquier individuo, especialmente para los cristianos, para toda la grey de manera general. Pero por otro lado pudiéramos decir que no hay nada más frustrante e indeseable para una persona que el estar al lado, o peor aún, trabajar bajo el mando de una persona que no está segura de lo que está haciendo. Esas personas de doble ánimo, esas personas que son inconstantes, esas personas que no tienen firmeza, realmente es decepcionante en todas las áreas de la vida, peor en la iglesia. Podemos ver, para poder identificar mejor esto o expresarlo de una manera más didáctica, el ejemplo que Jesús nos deja en el Evangelio de Juan. En el capítulo 11 podemos encontrar lo que se habla respecto a la resurrección. Ahora, imaginemos por unos segundos a Jesús gritando con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que a usted le llama la atención de la resurrección de Lázaro? Lázaro, levántate. Lázaro, sal fuera. Imagínense a Jesús con ese poder de convencimiento
que solo Dios podía provocar en él, porque él era 100% hombre y 100% Dios, y la gente incrédula a su alrededor. ¿Cómo habrá sido la escena en donde la gente diría: oye, pero si ese hombre ya huele mal, ya está prácticamente descomponiéndose, ¿quién se va a levantar de ahí? Imagínense esa escena en el Evangelio de Juan, a Jesús diciendo: Lázaro, sal fuera, levántate. ¿Qué habrá pensado toda la gente alrededor? Incluso sus propios discípulos, tal vez sus amigos personales, sus amigos que eran la familia de Lázaro. Lázaro era el amigo de Jesús. Jesús hasta lloró por Lázaro. Jesús sentía el dolor también de ver a la familia llorando por un ser querido. Pero vamos a ver el relato que precede esta postura o esta expresión de Jesús por un incidente que nos debe de llamar la atención. Juan 11:8 dice lo siguiente: cuando algunos de ellos nos va a enseñar el relato en una conversación donde Jesús y sus discípulos tuvieron antes de emprender el viaje a Judea, a donde tenía que ocurrir este evento. Ellos no desearon arriesgarse, dice el versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, que significa maestro, o Raboni, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer sus discípulos? Dice ahí claro, sus seguidores le estaban persuadiendo: no te arriesgues. Claramente está ahí, y otra vez vas allá. Mientras que la postura de Jesús era en insistir que hay que ir, hay que viajar. No me van a persuadir, no me van a convencer de lo contrario. Y ese ejemplo es lo mejor que podemos encontrar cuando hablamos de convicción, de convencimiento. Al tomar sus cosas, los discípulos, según el relato que tenemos en el Evangelio, en este caso resignados por lo que podría venir. Jesús estaba bien claro lo que iba a hacer, pero los hombres que estaban alrededor de él, ¿ustedes creen que no estaban dudando? ¿Ustedes creen que otra vez vamos a arriesgarnos? ¿Nos va a caer una piedra? ¿Nos van a apedrear? ¿Nos van, quién sabe, hacer qué cosa? Y ellos estaban tratando de que Jesús cambiara de idea. Pero podemos darnos cuenta que a pesar de su resignación por lo que podría venir, mientras emprendían el camino de manera silenciosa, medio en serio, medio en duda, aparece este versículo 16 que dice lo siguiente: dijo entonces Tomás, que era pregunta que a veces hacemos, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Del hombre que usted menos pensó. ¿Y qué dice ahí? Vamos también nosotros para que muramos con él. Gloria a Dios por este tipo de siervos, ¿no? Dispuesto a dar la vida, dispuesto a darlo todo. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿quién podría estar listo a morir por Jesús? Si esa fuera una pregunta en este momento directamente para ustedes, ¿quién estaría listo a morir por Jesús? ¿Quién estaría listo? ¿Usted estaría listo para morir por Jesús en este día? Pablo nos dice: para mí el vivir es Cristo, y lo recitamos de memoria, ¿no? Y para mí el morir es ganancia. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que hoy por hoy los cristianos, si se les hiciera esta pregunta, ¿quién podría estar listo a morir por Jesús?, usted pudiera levantar las manos? No se sienta mal, amado hermano. Los mismos que estaban con Jesús, al lado de Jesús, viéndolo a él, interactuando con él, dudaban. Pero bueno, resignados a la larga fueron. Pero usted ni resignado siquiera. Por lo menos diga un amén bajito, un poco más fuerte, así como que diga, bueno, que sí, que no. Pero diga un amén por lo menos, para saber que estamos entre cristianos. Porque si yo le pregunto a un musulmán si está dispuesto a morir por su Dios, oiga, yo le aseguro que me hubiese quedado sordo, porque le hubiesen dicho claramente que sí. Pero le dices a un cristiano evangélico: ¿estás dispuesto a morir por tu Redentor? Y la gente se queda callada. Bueno, espero que sea por la confrontación de lo que la palabra de Dios está tratando de decirte. ¿Realmente la gente está preparada a morir por Jesús?
Por eso yo me quedo con este pensamiento: Dios ama a todo el mundo y no todo el mundo ama a Dios. Y me quedaré con ese pensamiento porque lamentablemente aún nos falta mucho. Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, imagínate el tamaño de un granito de mostaza, que esa es la medida que de repente alguien llegará un día a tener una fe como el granito de una mostaza, lo que pudiéramos hacer. Lo que es evidente es la ausencia muchas veces de nuestro nivel de fe, si realmente creemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay una pregunta aún más fuerte que esta, respecto al relato que vemos en Juan. ¿Fueron sus palabras evidencia de una valentía singular o simplemente significaron resignación ante la insistencia de Jesús? ¿Qué mismo fue lo que hizo que este hombre llamado Dídimo pudiera decir al final: vamos también nosotros para que muramos con él? ¿Qué tipo de respuesta le pudiéramos dar a estas dos preguntas que hoy por hoy a nosotros también nos ponen frente a la pared y detrás una espada? Si hoy tuviéramos que decidir, amados hermanos, vivir en esos países en donde es penado que usted pueda ir a una iglesia o que pueda proclamar el nombre de Cristo Jesús, estos hombres nos dejan ver con claridad, y sobre todo la vida de Dídimo, de Tomás, nos permite distinguir la sutil diferencia, porque es muy fina la diferencia entre emoción y convicción. Algo que esta iglesia no ofrece es emoción, lo que ofrece es convicción. Y podemos leerlo de manera seguida, la diferencia que esta respuesta de Dídimo nos permite ver en la mañana de hoy. La emoción te hace sentir que estás listo para conquistar la luna. ¿Usted ha escuchado esa música del cielo, creo que dicen? Y la cantan y pajareando para arriba y para abajo, no sé qué dice. ¿Usted se ha escuchado eso? ¿Usted se ha dado cuenta muchas veces que la gente es pura emoción y vive de arriba para abajo con su música del cielo? Si ni siquiera se atreven a conocer a Cristo, ¿de qué cielo estamos hablando? Del cielo contaminado que tenemos nosotros por la producción. Pero convicción, en cambio, dice, te lleva a comprometerte de por vida. Emoción o convicción. ¿Usted de qué está hecho? ¿De emoción o de convicción? La primera diferencia. La segunda, emoción es como una ráfaga de luz en medio de la oscuridad. Ilumina un instante, pero después desaparece. Esos son los famosos cristianos light o luciérnagas que prenden y apagan, se prenden y se apagan. La convicción, en cambio, dice, es como mantener el rumbo aunque el camino no exista. Otra diferencia, la emoción se amilana ante las dificultades. La convicción no acepta impedimentos, los enfrenta y supera. Solo esta postura de este hombre nos permite ver la diferencia muy sutil entre emoción y convicción. ¿De qué están hechos los cristianos hoy por hoy? Aquellos que están hechos de emociones son como en el tiempo de Malaquías. Hay que regresar a la verdadera adoración, regresar a la senda antigua, regresar a la palabra para adorar al verdadero y único Dios. Pero aquellos que realmente tienen convicción, sabemos que el día de hoy el Señor nos exhorta porque quiere algo mejor de nosotros. Es cierto que Dios obrará esa fe perseverante en sus convertidos para el día de Cristo, pero esta parte se la debemos a que Dios es fiel. Y vamos a abrir la palabra de Dios en 3 momentos de estas cartas paulinas. En Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero también dice como referencia, 1 Corintios 1, 7, 9. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9 de 1 Corintios 1, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero finalmente quiero que lo leas conmigo. Filipenses 1:6 dice lo siguiente:
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la expectativa y es la confianza que los cristianos debemos de mantener. Esa expectativa de que Dios nos va a ir perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero la convicción de la perseverancia en la fe no es automática. No es automática, es decir, la perseverancia no depende de usted y de mí. ¿Y esto a qué nos suena, amado hermano? Si no depende de usted y de mí, ¿cómo lo podemos explicar? Veamos lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí está la respuesta. El creyente, el cristiano como nueva creación de Dios, no contiene el poder para perseverar. Pero más bien la nueva creación contiene el enlace que diariamente nos permite de una u otra manera poder llegar al Padre para que provea el poder para perseverar. Por eso dice la palabra de Dios bien clara, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Quién está en Cristo Jesús en este día? ¿Dónde están los que están en Cristo Jesús? De modo que si estamos en Cristo Jesús, ahí está el enlace que necesitamos para poder recibir ese poder de parte de Dios y perseverar. Perseverar, amados hermanos. Y ese enlace está seguro por lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo lo sostenía y lo dice de esta manera: porque es sostenido decisivamente por Dios y no por el hombre. ¿Quién te sustenta? ¿Quién te sostiene? ¿Quién es el que te mantiene en pie? ¿No es acaso Dios mismo? No es el hombre el que nos sostiene ni nos sustenta. No podemos depender del hombre. Peor confiar en el hombre para salvación. Y dice claramente: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Por lo tanto, amado hermano, debemos de recordar que estas son promesas que Dios nos da. Queremos convicción. Queremos, amados, estar convencidos plenamente en esa fe perseverante. Debemos de mantenernos en constante comunicación con el Padre para poder perseverar. Y eso es por medio del Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Otro aspecto, amados hermanos, en esta mañana: la santidad. La convicción es necesario en el día a día para poder que esta obediencia nos permita vivir de manera irreprensible. Pero la santidad es el segundo aspecto, y podemos darnos cuenta de que hay una santidad sostenida por fe. Por fe. Por fe. ¿Estamos llamados a ser santos o no? ¿Dónde están los santos de Dios? El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Así lo dice el Señor. La santidad es un camino y calzada llamado camino de santidad. Es por donde Dios quiere que nosotros los santos caminemos. Porque imagínense un santo caminando por la inmundicia. ¿Qué relación puede tener eso? ¿Hay coherencia en aquello? Imagínense un santo en un cabaret, en una barra, en una discoteca. ¿Será acaso eso lógico? ¿Será acaso que un santo puede caminar por ahí? ¿O a dónde tendríamos que ver a los santos? A los santos entre los santos, ayunando, orando, leyendo la Biblia, adorando al Padre, haciendo las cosas que Dios manda, evangelizando, por ejemplo. Yo no sé si, creo que alguna vez le comenté esta anécdota de una pregunta de un joven al pastor. Sí, creo que se lo dije, pero me causó mucha risa por la respuesta que muchos están buscando para justificarse, ¿no? Y el joven le decía al pastor: pastor, ¿usted cree que pueda bailar? Claro, mi hijito, puede bailar. Imagínense la respuesta del pastor, ¿no? Pastor, ¿usted cree que yo puedo ir a la discoteca? Claro, mi hijito, puede ir a la discoteca. Imagínense dos preguntas poderosas para un joven. ¿Puedo bailar? Claro que puede bailar. ¿Puedo ir a la discoteca? Claro que puedo ir a la discoteca. Pastor, ¿usted cree que pueda tener 2 enamoradas? Claro, mi hijito, puede tener las 2 enamoradas. Entonces el joven se confunde la respuesta del pastor. ¿Cómo puede ser posible que haga todo esto? ¿No? Él se preguntaba. Claro, entonces ¿qué es lo que no puedo hacer? Entrar al cielo. Porque si usted practica el pecado y usted vive en el pecado y vive en la inmundicia, usted no va a entrar al cielo. ¿O acaso no sabemos que sin santidad no se puede, ¿sí?, agradar a Dios, no se puede ver a Dios?
Esas son las preguntas que hoy todos se hacen y se justifican. Claro, podemos, ¿por qué el pastor es tan exigente, tan legalista, si el joven necesita divertirse? Claro, amado hermano, cuando alguien te dice a ti, es que tengo que vivir esta vida porque es la única que tengo y tengo que disfrutarla, sí, puede ser real lo que tú dices, pero también recuerda que el infierno es eterno y es real y hay que evitarlo. Y es la única vida que tenemos para evitarlo. No la desperdicies. Si tú desperdicias tu vida y no vives en la santidad, una santidad sostenida por la fe, esta santidad que significa estar sin mancha, estar sin culpa y ser irreprensible y puro, entonces no sé de qué santidad vamos a hablar. Cuando hace muchos años yo me enteré de un padre aquí localmente en Guayaquil que estaba contento porque sus hijos jóvenes habían encontrado una iglesia idónea. Porque supuestamente el pastor le había dicho para que vayan a bailar a una discoteca, que vengan a bailar acá a la iglesia. Y se especializaban en tener espacios para que los jóvenes puedan sacar de encima el estrés. Un joven estresado, gloria a Dios. ¿Usted cree que puede estar un joven estresado de qué? Bueno, si un joven trabajador tal vez, pero un muchacho de 15, 16 años, ¿estresado de qué? ¿De qué? Pues es aquel que duerme para descansar y seguir descansando cuando se despierta. O sea, es una cuestión increíble. Pero así de loco está el mundo. Y así de loco está el pueblo de Dios. Tal vez por ahí nos aparece ya mismo Malaquías y nos va a exhortar en el nombre de Dios. Esta santidad es cierta y posible por medio de la fidelidad de Dios, contingente en la fe perseverante y dependiente de la tarea humana a la cual estamos llamados a hacer como iglesia. No obstante, aunque la perseveración en este caso nos lleva a pensar lo siguiente: la preservación por Dios es cierta para todos los que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Quién nos preserva? El Señor. Eso es cierto. Como hijos de Dios tenemos que tener la garantía. Vamos a Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha. Dígalo conmigo, amado hermano: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Y cómo podemos hacer eso, amado hermano? Como claramente está establecido ahí, es por Cristo Jesús. ¿Qué más dice el versículo 23? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amados hermanos, es claro que por medio de Jesús, solo por medio de Él, nosotros podemos vivir de esta manera que Dios anhela para todos nosotros. La santidad que tendremos en el día de la venida de Cristo es contingente de nuestra continuación en la fe. Esta contingencia no contradice en nada la convicción de la que hablamos hace un momento, del convencimiento pleno que tú y yo debemos de tener en el día a día. Dios es fiel y Él lo hará. Y por si acaso si no queda claro, amados hermanos, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia un creyente debe pensar que estará listo para encontrarse con Cristo si no continúa en la fe. Hay muchos que andan abandonando todo lo que tiene que ver con Dios y creen que van a ver a Cristo. ¿Qué engaño más grande? Mucha gente ha abandonado la iglesia de Cristo. Mucha gente la ha dejado. Unos se fueron a parar de sufrir a otro lado, otros se han ido a bailar por otro lado, otros están esperando su cosecha. Todos aquellos que dejan los caminos de Dios es porque nunca estuvieron en los caminos de Dios. Porque recuerda, amado hermano, que la salvación no se pierde. La salvación que Dios nos ha dado es por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Y nadie puede perder lo que nunca tuvo. Pero hay muchos que pueden de repente caer en un momento de vacío, de flaqueza espiritual, y tú y yo estamos llamados como buenos soldados de Cristo a levantar a esos soldados. Y si esa labor y esa reconciliación es posible, amado hermano, estamos ganando mucho, porque un soldado que estaba caído ha sido levantado.
que un pecador, un hermano que estaba confundido en un camino erróneo, ha llegado nuevamente al camino. Pero hay muchos que no quieren saber de Dios, porque sus actos lo manifiestan. Nadie que pueda pensar que está listo para encontrarse con Dios, si no está en la fe, no hay posibilidad alguna. Sin fe es imposible agradar a Dios. Contingencia es un concepto que procede de este término en el latín, contingencia, que dice, el término suele referirse a algo que es probable que ocurra, aunque no se contiene, dice, no se contiene una certeza al respecto, o no se tiene una certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello que pueda o no concretarse. La fidelidad de Dios, en cambio, se experimenta por su despertar continuo en nosotros, por la gracia, por medio de Cristo Jesús. Que cada día nosotros podamos seguir, amados hermanos, caminando en la santidad a la cual Dios nos llama. ¿A cuántos se les hace difícil caminar en santidad? ¿A cuántos? Creo que a todos, amados hermanos, porque estamos en esta carne que es débil. Débil, amado hermano, pero no significa que no podamos pedirle al Señor las fuerzas para perseverar en Cristo Jesús. Tenemos el enlace y es posible, amado hermano, si nosotros realmente deponemos nuestra actitud egoísta, ególatra, narcisista, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Dios nos dice una vez más, si me quieres ofrecer sacrificio, que sea sin mancha. Si es tu vida, que sea sin mancha. ¿Es posible en Cristo Jesús? Sí. En las fuerzas del Señor, no en nuestras fuerzas. Él nos mantiene y lo hace claramente al darnos la pasión para perseverar en la santidad. Día a día estamos llamados a vivir en santidad. Día a día estamos llamados a vivir en plena convicción de que Cristo es lo mejor en nuestras vidas y que eso evoque el perseverar en la santidad. Si por ave motivo te estás relacionando con la gente incorrecta, amado hermano, que estás conviviendo con esa gente que te arrastra al pecado, huye de ahí. Huye de ahí. Huye de esas relaciones tóxicas, de esas personas que están de alguna otra manera buscando que tú dejes de seguir al Señor. Por eso necesitamos la convicción. Finalmente, amados hermanos, la tarea que el Señor nos ha dejado. Tengo un artículo de Billy Graham que dice lo siguiente: poder en la oración. Y tal vez ya tú lo has escuchado antes, tal vez lo has leído, pero creo que es oportuno para hablar de lo que estamos llamados a hacer, a vivir por convicción, a vivir en santidad, pero que esto nos lleva a cumplir nuestra tarea diariamente. Y dice este artículo, en la parte pertinente: no somos los dueños de nuestro destino, ni individualmente ni como nación. ¿Cómo podemos jactarnos de controlar nuestro destino cuando un virus puede paralizar a decenas de miles? Puede ser lo que pasó hace poco también, vale la pena relacionarlo. ¿Cómo puede nuestro país insistir en que nosotros, con nuestro poderío militar, nuestra tremenda riqueza y nuestras alianzas con otros países, somos los dueños de nuestro propio destino, cuando la historia demuestra que Dios fue quien diseñó el curso de esta nación? Estamos atrapados en una corriente de la historia que no podemos controlar. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia, y es el poder de la oración. La oración de hombres y mujeres que creen en Cristo y reverencian a Dios. Pero hoy hemos llegado a un punto en que muchas personas consideran que la oración es una mera formalidad. No tenemos el sentido de buscar ese acercamiento con Dios, sino más bien de cumplir una tradición venerable. Pero, ¿cómo podemos seguir adelante si no hacemos un nuevo énfasis en la oración? Miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión, peligro o incertidumbre. Cristo les enseñó a sus seguidores que oraran siempre. Tan fervientes y tan directas eran las oraciones de Jesús que una vez, cuando Él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos enseñe a orar?
¿Cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas, hemos postrado nuestro rostro ante el Señor y le hemos pedido, enséñanos a orar? Si muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para, por lo menos, participar un martes de bendición, un martes de oración. ¿A cuánto nos hubiese gustado ver el día de ayer en el ayuno y oración? Es que tengo cosas más importantes que hacer. Pues déjame decirte que no hay nada más importante. Si la convicción está viva en ti, no hay nada más importante que Dios en tu vida. Y no debe de haber nada por encima de Dios, si Dios es tu preeminencia. ¿Qué impide que realmente nosotros podamos buscar de Dios? ¿Será acaso que estamos presentando ofrendas o sacrificios como en el tiempo de Malaquías? ¿Acaso ha pasado tal vez los años en los cuales ya decimos, bueno, le voy a dar al Señor cualquier cosita? A veces creemos que asumir una responsabilidad de compartir la palabra de Dios o tener un tiempo de oración o compartir un devocional y lo hacemos de mala gana o lo hacemos con lo que nos sobra. Nos preparamos para un trabajo terrenal de la mejor manera. Y yo he visto eso y he sido testigo de cómo la gente no come, no duerme por presentar un proyecto en el trabajo, de llegar puntual al trabajo. Mas sin embargo, cuando se trata de Dios, bueno, es que es para el Señor, es para los hermanitos, ellos ni cuenta se darán. ¿Será acaso que realmente yo estoy sirviendo a los hermanitos o estoy sirviendo al Dios vivo y verdadero? Si yo sirvo al Dios vivo y verdadero, por default estoy sirviendo a mis hermanos en Cristo. No podemos actuar con irresponsabilidad al momento de ofrecer al Señor lo mejor. El Señor se merece lo mejor porque Él nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo Jesucristo. Si tú tienes a su Hijo Jesucristo, siéntete realmente así, como lo dice textualmente este término, privilegiado. Es necesario que no miremos esto como una simple dinámica cuando se trata de la oración a desarrollarse en la vida de los cristianos. Más bien por el contrario, mirar la oración como un estilo de vida. Pregúntele al Señor por todo, el Señor no se incomoda. Si usted tiene que preguntar incluso hasta qué ropa se va a poner, pregúntele al Señor. Todo hágalo conversando con el Señor. Hágalo, interactúe con el Señor, que sea su estilo de vida. Le he sostenido, y no me gusta referenciar de esta manera, pero esta semana, el día 23 de marzo, los jóvenes de nuestro país en la región costa van a enfrentar un examen para el acceso a la universidad. Y yo tengo un hijo que tiene que ingresar a la universidad, mi hijo menor. Y se lo he dicho, hijito, si tú le pides al Señor, el Señor va a honrar tu fe, porque tu fe te ha llevado a estudiar, a prepararte. Y pídele al Señor que te provea el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría que necesitas, para que ese conocimiento que has adquirido a lo largo de todo el último año sea una realidad en el momento de contestar cada pregunta. Amados hermanos, la oración es poderosa en Cristo Jesús y es un canal para poder conversar con el Padre en todo lo relacionado. Nosotros no debemos de dejar la oración como algo simplemente porque por default hay que hacerlo o porque es parte de la estructura de una iglesia. La oración es un estilo de vida, es un estilo de vida importante. Busquemos al Señor como verdaderos adoradores, hijos e hijas del Dios vivo y verdadero. Adoremos al Padre y hagámoslo en todo tiempo y en todo momento. La palabra de Dios deja claro, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo ora a través de la palabra, nos hace ver que oraba por sus hijos espirituales, por sus hermanos espirituales, oraba por sus amigos espirituales, oraba por todos aquellos. Y él oraba constantemente y pedía siempre por ellos. Y vamos a ver ejemplo de aquello. Por ejemplo, Filipenses 1, 9, 10 dice, y esto pido en oración. Y esto pido en oración. Es que es el pastor el que tiene que orar por mí. No, amado hermano, ore usted también por el pastor. Ore por sus hermanos, ore por su familia, ore por sus hijos, ore por su trabajo. Ore para que haya paz en su vida, para que haya paz en la ciudad, para que haya paz en el mundo. Todos estamos llamados a orar. Y vemos acá cuando dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Usted está orando así por sus hermanos? ¿Por sus hermanos más pequeños? ¿Estamos orando por ellos? Dice, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Estamos llamados a orar por todos y cada uno, pero con este objeto claro de lo que busca la oración. Primera de Tesalonicenses 3, 12 al 13 dice también: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Una linda postura, amado hermano, de orar por el pueblo de Cristo, y orar por nuestros hermanos que hoy no la están pasando tan bien, por aquellos que están enfrentando situaciones difíciles y adversas. Pero el versículo 13 me encanta cuando dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es de manera concluyente, amado hermano, que el recorrido de esta exposición el día de hoy nos lleva a pensar que como iglesia tenemos tres aspectos importantes a mirar. Permitámonos que la verdad revelada de parte de Dios, cuando tiene que ver con la convicción, se genere. ¿Cómo va a crecer tu convicción si la palabra de Dios está en tu vida? ¿Está la palabra de Dios en tu vida? A ver, levanten la Biblia los que tienen una Biblia. A ver. Me hacen acordar del meme cuando a los jóvenes se les pide, ¿no?, que levanten la Biblia y se quedan mirando, tienen el celular. A ver, levanten la Biblia. Esta Biblia, ¿en qué parte de la casa queda cuando usted llega? ¿Alguien se acuerda en qué parte la deja? La deja al lado de su cama, la deja trancando la puerta, la manda al armario, la esconde en el cajón. Espero, amado hermano, que esté al alcance de tus manos para que la puedas leer. Alimentémonos de la palabra de Dios, que puede traer convicción a nuestras vidas, que al igual que los hombres y mujeres de las Escrituras, Él les dio la convicción por la palabra, solo por la palabra. Y esto tiene como finalidad que nosotros podamos caminar en santidad y que esto nos permita vivir en oración. En oración. Es nuestra tarea del día a día. Si no lo quiere ver como tarea, no lo mire como tarea. Mírelo como su estilo de vida. Tal vez la tarea trae cansancio y usted puede relacionarlo de otra manera. No lo mire entonces como tarea. Mírelo como su estilo de vida, como parte de su diario vivir en Cristo Jesús. Ore todos los días. El Señor hace cosas sorprendentes en la vida de aquellos que confían en Él, que viven en Él a través de la fe. Si no hay convicción en tu vida, tal vez tu vida no tiene realmente un norte. Si no hay santidad en tu vida, lo que estás viviendo es una religión. Si no hay convicción, si no hay santidad, probablemente no habrá oración en tu vida. Y si hay la oración en tu vida, será la del hambriento, que probablemente, si te acuerdas de Dios, dirás: gracias, Señor, por estos alimentos. Qué importante es que la iglesia pueda crecer, pero para crecer a veces necesitamos diagnosticar nuestro estado de salud. Y cuando uno asiste al médico, y en este caso en el tema espiritual nos acercamos a Dios, Dios nos dice: ahí hay un problema, y si no solucionamos ese problema, el crecimiento no será posible. ¿Cuánta gente busca desesperadamente en la parte física? Uy, yo quiero crecer un poquito más, me estoy quedando chiquito, mi papá tal vez es grande, pero me estoy quedando chiquito. Y acuden ante los especialistas. Y el doctor coge y saca un diagnóstico y saca una radiografía. Y el doctor le dice: aquí está el problema. El problema es que para tu caso ya no podrás seguir creciendo, porque llegaste al punto máximo. Ya no hay esperanza para crecer espiritualmente, físicamente. Pero ¿será acaso que para nuestro Padre Celestial, el médico de médicos, será algo imposible? ¿Será acaso que si yo me presento como un enano espiritual en estos días, el Señor me diga: bueno, ya no hay esperanza para ti, hijito? No, el Señor hará las cosas nuevas en mi vida. Si yo me arrepiento con un corazón contrito y humillado, el Señor hará algo nuevo en mi vida y será realmente posible el crecimiento. ¿Será acaso que mi oración no ha crecido? ¿Mi adoración no ha crecido? ¿Será acaso que en estos momentos de mi vida no estoy realmente elevando la adoración que Él se merece, la ofrenda que Él anhela sin mancha?
sin imperfección. Si nosotros dejamos la presencia de Dios por los placeres de este mundo, estamos manchando nuestras vestiduras, estamos manchando nuestro corazón, estamos manchando nuestra relación. Sin santidad es imposible ver a Dios, y a Dios no le gusta la inmundicia. Si cuando practicamos no damos aprobación al pecado, de repente nos estamos volviendo espiritualmente inválidos y enfermos. Pero si hoy confesamos nuestros pecados, es posible que el Señor diga: tienes esperanza. No tienes por qué ser un enano espiritual. Recuerda que estamos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto. Tal vez en el tiempo de Malaquías todos los adoradores estaban espiritualmente enfermos a causa del placer del mundo, del pecado, a causa de que habían dejado a Dios por seguir a este mundo. ¿Cómo está nuestra adoración en estos tiempos? ¿Cómo nos presentamos delante de Él? ¿Cómo presentamos nuestro culto racional? Que hoy nuestro culto racional, amados hermanos, tome el giro que necesita. Hay necesidad de cambiar, hay necesidad de tomar un alto en nuestras vidas y reorientar nuestras decisiones y ponerlas en las manos de aquel que puede cambiar el giro de nuestras vidas. ¿Usted cree que hay esperanza? Si cree que hay esperanza, ¿está convencido de que hay esperanza en Cristo Jesús? Gloria a Dios por esa esperanza en su vida. El nivel de esperanza en tu vida será de acuerdo al tamaño de Dios para tu vida. Muchos tienen a Dios encasillado en una estatura muy pequeña. Su esperanza será pequeña. Pero mi Dios es el creador de todo el universo y de todo lo que existe. Mi Dios es grande y poderoso, y mi Dios no tiene límites. Por eso mi esperanza no tiene límites. Mi esperanza en Cristo Jesús es grande. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, porque debemos de ofrecer un corazón puro. Debemos de ofrecer un corazón sin egoísmo, sin ambiciones, sin orgullo, libre de compromisos mundanos. Hoy entendemos, Señor, la necesidad. Ante la exhortación que Malaquías llevó al pueblo en aquel entonces, hoy estás exhortando a esta iglesia, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, a que nuestra adoración sea irreprensible, a que nuestras vidas delante de ti sean irreprensibles. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Honramos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu Santo Espíritu y te agradecemos una vez más por este privilegio maravilloso, por la oportunidad que nos brindas en esta hermosa mañana. Este primer día de la semana, Señor, recibimos instrucción, recibimos palabra, recibimos alimento espiritual para hacer las cosas distintas de como la veníamos haciendo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que podamos caminar, Señor, delante de ti y elevar adoración sin mancha, sin arruga, sin imperfección, sin defecto. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos de ti. Te necesitamos a ti, oh Padre eterno. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, guía nuestros pasos por medio del Espíritu Santo tuyo, Señor, que ahora está en cada uno de nosotros, porque somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe, nos redarguya, nos testifique a nuestro espíritu cada día que somos hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Bendiciones.